Hola analistas y amigos de DatData, espero que estén muy pero muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal. En esta oportunidad un video de la sección para la preparación del examen PL300 de Microsoft, que como saben es justamente la prueba que nos permite certificarnos y acreditar nuestros conocimientos en el análisis de datos con Power BI. Este es el segundo video de esta sección. En uno anterior ya vimos algunas preguntas y ahora vamos a continuar con otras. Si quieren preparar esta certificación con nosotros, pueden ver el curso que tenemos en la academia desde www.datdata.com/certificación e inscribirse con un 20% desde www.datdata.com/guille. Ahora sí, vamos al video de hoy. En un video anterior ya estuvimos practicando con algunas preguntas relativas al modelado de datos. En este vamos a ver algunos ejemplos de preguntas vinculados al apartado de visualizaciones. La dinámica es muy sencilla. Vamos a primero ver la pregunta y las distintas opciones de respuesta que se nos dan. Luego la invitación es a que pausen el video, a que analicen la consigna y elijan su respuesta. Por último, vemos y analizamos en conjunto cuál es la respuesta correcta. Esta es la primera pregunta de nuestro video de hoy, aunque es la tercera del conjunto de preguntas que estamos repasando juntos, y dice lo siguiente: que tenemos previsto crear en Power BI un informe con varias visualizaciones y tenemos que crear un objeto visual que admita lo siguiente. Nos tiene que permitir filtrar otros objetos visuales en la misma página del informe y además también darle a los usuarios la posibilidad de buscar valores por los cuales filtrar, ¿sí? Y la pregunta es: ¿qué tipo de visualización deberíamos usar? Y tenemos cuatro opciones: un gráfico de tipo embudo, una matriz, un gráfico de dispersión o un objeto visual de tipo segmentación. Pausen el video y analicen la situación. Y la respuesta correcta es segmentación, también conocido como slicer, que es este objeto visual de Power BI diseñado justamente para filtrar otros objetos visuales. Y además es importante que sepamos que este objeto visual tiene integrada esta funcionalidad de búsqueda, donde de todas las opciones que tenemos para aplicar el filtro podemos buscar aquella que precisamente queremos aplicar. Las otras opciones no son posibles. El gráfico de tipo embudo en realidad es una visualización que muestra distintas etapas de un proceso cuando los valores se van reduciendo y podemos ver en qué punto de las distintas etapas hay una reducción mayor o menor en los valores. La matriz ya la conocemos. Tenemos filas, tenemos columnas, podemos expandir jerarquías, pero no está pensada particularmente para filtrar otros objetos visuales. Y el gráfico de dispersión es un objeto visual en particular que nos permite mostrar o identificar la relación entre más de una variable numérica. Por lo tanto, ni embudo, ni matriz, ni gráfico de dispersión son posibles para esta pregunta. La respuesta correcta es un objeto visual de tipo segmentación, un segmentador de datos. La siguiente pregunta nos dice que tenemos previsto crear un informe en Power BI y tenemos que crear una visualización para mostrar un total acumulado, ¿sí? Vamos a mostrar en ese objeto visual un total acumulado y el plan, es decir, el objeto visual que tenemos que incluir, tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Las columnas de valor inicial y valor final deben iniciarse en nuestro eje horizontal, es decir, en el eje X, y los valores intermedios deben ser columnas flotantes. Y se nos da cuatro opciones: combo, embudo, esparcir o cascada. Pausemos el video y analicemos con detenimiento. Y la respuesta correcta es cascada. Este gráfico también se conoce con el nombre de Waterfall Chart y está diseñado exactamente para este caso. Es decir, la consigna, la pregunta, es tal cual la definición de este objeto visual, porque nos muestra cómo un valor inicial llega a un valor final, detallando además los incrementos y las disminuciones. El valor inicial sería justamente esta columna, valor inicial, que se apoya en el eje horizontal. El valor final es el valor destino, que se apoya en el eje horizontal, y las columnas intermedias, que pueden ser aumentos o disminuciones, se muestran como columnas flotantes.
El gráfico denominado aquí en las opciones como combo es el gráfico combinado, donde precisamente se combinan líneas y columnas. Es muy útil para comparar dos métricas con distintas escalas, dos medidas que utilizan distintas escalas, pero no es la respuesta correcta. El gráfico embudo ya lo veíamos en la pregunta anterior también, que es un objeto visual que muestra distintas etapas secuenciales donde los valores van disminuyendo. La opción aquí esparcir, ahí hay una cuestión de traducción, pero seguramente se refiere al gráfico de dispersión que también veíamos en la pregunta anterior y nos permite relacionar dos variables. Por lo tanto, la respuesta correcta es un gráfico de tipo cascada, ya que es el único que tiene esta mecánica de las columnas flotantes que la pregunta nos planteaba. La siguiente pregunta es la número 5 en general, es la tercera pregunta de este video, pero la número 5 de toda esta secuencia de preparación del examen PL300 que estamos realizando, y nos dice que tenemos previsto crear un informe en Power BI y tenemos que identificar un tipo de visualización que muestre los datos como un conjunto de rectángulos anidados, y se nos da 4 opciones. Vemos que puede ser un gráfico de barras, un gráfico de columnas, un objeto visual de tipo segmentación o un gráfico de rectángulo. Pausemos el video, pensemos un momento y luego vamos a ver la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es gráfico de rectángulos, también conocido como tree map, ¿sí? Este objeto visual nos representa los datos justamente utilizando rectángulos anidados, y el tamaño de cada rectángulo va a ser proporcional al valor que representa. Los rectángulos más grandes, por supuesto, contienen a los rectángulos más chicos, y podemos mostrar aquí rectángulos que contienen a otros rectángulos o categorías que se excluyen. Es decir, que podemos representar incluso jerarquías en un gráfico de rectángulos. Y como la pregunta dice literalmente un conjunto de rectángulos anidados, no hay chance de que sea otra respuesta. La respuesta correcta es gráfico de rectángulos. El gráfico de barras y el de columna muestra comparaciones entre categorías justamente utilizando barras o columnas. Y la segmentación es otro objeto visual que ya vimos en otra de las preguntas de este video, que nos permite filtrar los datos. Vimos estas tres preguntas de forma teórica, ahora vengamos un momento a Power BI para ver efectivamente cuáles son las tres respuestas que estuvimos repasando hace un ratito. Para eso aquí creé un nuevo informe en Power BI y voy a hacer un clic en usar datos de muestra y cargar datos de muestra para utilizar un dataset que Microsoft nos pone a disposición para practicar. Verán que aquí voy a seleccionar la tabla que quiero que se cargue, vamos a presionar cargar datos. Son datos muy sencillos que vamos a utilizar simplemente para ver los objetos visuales que respondimos en las tres preguntas que repasamos juntos. Si venimos a inicio, insertar, vamos a encontrarnos aquí con todo el listado de los objetos visuales, y recordarán que en nuestras respuestas indicamos segmentación de datos, tenemos varias opciones de segmentadores, la clásica, que es la que no tiene este icono del rayo encima, y luego otras tres opciones que han sido incorporadas posteriormente a Power BI y que tienen el icono marcado como con este rayo amarillo arriba, ¿sí? Luego también respondimos la opción de gráfico de rectángulos, que lo tenemos en este apartado, donde también encontramos el gráfico circular y el gráfico de anillos, y recordarán que también habíamos respondido el gráfico cascada, que lo encontramos por aquí. Así que vamos a insertar rápidamente esos objetos visuales. Insertamos este que se llama segmentación de datos, vamos a dejarlo por allí. Luego vamos a insertar también el tree map o el de rectángulos, y vamos a insertar también el de cascada, que lo tenemos por aquí. Verán que incluso antes de arrastrar los datos ya vemos como una representación o una vista previa de cómo se verán los gráficos. El objeto visual es una lista de elementos que podemos filtrar. Aquí tenemos varios rectángulos y aquí la cascada. Vamos a acomodarlos en nuestra área de trabajo para que quede un poco más agradable a la vista. Aquí en el segmentador vamos a arrastrar simplemente country
vean que se van a listar los distintos países que están en nuestro dataset. Podemos filtrar seleccionando alguno o podemos buscar, que recordarán era una de las opciones que teníamos en las alternativas de respuesta, además de en la consigna de esa pregunta. Venimos a buscar y se nos va a mostrar esta barra donde si tuviéramos muchos países listados y quisiéramos encontrar a Canadá para seleccionarlo y filtrar, lo podemos buscar de esta forma. Si borramos, se vuelven a ver todos los países. Por lo tanto, este objeto visual nos permite filtrar datos y también buscar dentro de las distintas alternativas de filtro. Si venimos sobre el objeto visual Trimap o el de rectángulos, vamos a agregar aquí los valores de las ventas y en categoría vamos a agregar los países. Entonces aquí vemos cómo se nos muestran las ventas desglosadas por países. Si además tuviéramos una jerarquía geográfica donde por ejemplo se mostraran los estados de cada país, también veríamos ese desglose, esos rectángulos anidados para cada uno de los países. Y si venimos por último a nuestro gráfico cascada, que lo tenemos por aquí, vamos a agregar en nuestro eje Y precisamente al monto de ventas y en categoría vamos a agregar a los países. Entonces aquí vemos cómo tenemos el total en esta columna en color azul y luego el detalle de cómo ese total se va construyendo con los montos de ventas de cada país. También verán que aquí tenemos la leyenda donde se nos dice que el color celeste o el color azul que vemos aquí es el total, en verde se muestran los aumentos y en rojo las disminuciones. Justamente en estos datos de prueba que estamos viendo ahora en pantalla no tenemos disminuciones, sino que todas las ventas son aumentos que contribuyen al total, pero si estuviéramos trabajando con medidas o con datos donde vemos efectivamente aumentos y disminuciones, se mostrarían con un color rojo las disminuciones y en verde los aumentos. Es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, también si está dentro de sus posibilidades pueden hacerse miembros de la comunidad aquí en YouTube. Van a tener acceso a videos exclusivos, acceso anticipado a otros videos y también tendrán respuesta prioritaria a sus comentarios. Además, también la invitación a que revisen el curso en www.datdata.com/certificación para preparar el examen PL300 y que también pueden inscribirse a este y a todos los cursos de DatData con un 20% de descuento desde www.datdata.com/Guille. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, les mando un saludo y nos vemos en un próximo video.